Revelado. El jefe de la mafia italiana cambió su vida al invitarla a su jet en el aeropuerto. La vida de Valentina siempre había estado enmarcada por la rutina monótona en la firma de abogados. Cada mañana, la burocracia y los abusos políticos amargaban su espíritu, y en ese contexto, ser la secretaria cubano-americana de un conjunto de abogados predominantes en Miami la hacía sentir invisible. En su mente, resonaban las palabras de su madre: «Tú mereces más, mija, pero el mundo no es justo». A sus 25 años, Valentina había aprendido a callar sus ambiciones, relegadas a los tintes de su vida cotidiana. Hoy, sin embargo, algo en el aire vibraba diferente. Mientras esperaba su vuelo, la ansiedad burbujeaba en su interior. Miraba a su alrededor, el bullicio del aeropuerto, la mezcla de personas apuradas, risas y declaraciones en varios idiomas la hacían sentir fuera de lugar, como si no perteneciera a ese escenario vibrante. Entonces, su atención fue captada por un hombre carismático que, con una mirada intensa, parecía destacar entre la multitud: Luca. Elegante, seguro de sí mismo, su aura desafiante la intimidaba y a la vez la atraía como un imán. «¿Te gustaría volar conmigo?», preguntó mientras sonreía, como si cada palabra fuera un secreto lleno de posibilidades. Valentina sintió un cosquilleo, el deseo chisporroteaba en su pecho, y aunque una voz interna le advirtió sobre el peligro, la tentación era demasiado fuerte. ¿Un jet privado? Yo, pensó. Un instante capaz de cambiar su vida. Pero, ¿qué hay de su familia? Valentina sentía que menear su cabeza en afirmación era casi traicionar la enseñanza de su madre y la memoria de su abuela. Un torbellino de emociones la llenó: la aventura, el glamour, la posibilidad de escapar de su presente gris, y a la vez, la culpa por dejar de lado su ética y su hogar. «Soy solo una secretaria», reflexionó, tratando de encontrar su lugar en un mundo que siempre la había juzgado. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón latiendo en desbandada y su mente dividida entre la moralidad y el deseo, Valentina se sintió como si estuviera al borde de un abismo. ¿Qué pasaría si aceptaba su oferta? ¿Significaba eso rendirse a los prejuicios que la habían acompañado toda su vida? Al mismo tiempo, una parte de ella anhelaba probarse a sí misma, ver si podría manejar el desafío, incluso el peligro que el mundo de Luca podía traer. Mientras el jet brillaba a su vista, Valentina sintió que la presión se intensificaba. Las promesas de poder y sofisticación danzaban en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, el horizonte parecía expandirse. Pero también, en un rincón de su corazón, la angustia se instalaba como una sombra implacable. ¿Realmente quería dejar atrás todo lo que conocía? ¿Podía desviarse del camino que su familia había forjado con esfuerzo? La línea se difuminaba. Así, en medio de su caos emocional, un nuevo dilema emergió: ¿podría ser la mujer de sus sueños sin traicionar las raíces que la sustentaban? Las decisiones se acumulaban, en un instante, la realidad se crispó. Valentina cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. La vibración del jet era un recordatorio de que el tiempo no se detendría, y con ello, el miedo a perderse esta oportunidad fulgurante también. Abrió los ojos y miró a su alrededor nuevamente, como si la multitud pudiera ofrecerle una respuesta. Pero solo encontraba rostros ajenos, voces distantes, una realidad que parecía tan lejana de lo que estaba a punto de hacer. El desconocido lujoso y tentador ante ella, el jet de Luca, representaba algo más que un simple viaje, era la llave a la vida que siempre soñó, aunque nunca se atrevió a mencionarlo en voz alta. Valentina tomó una respiración profunda, reconociendo el conflicto que la atormentaba. Por un lado, había construido muros de protección alrededor de su corazón, reverberando las lecciones de sacrificio y deber que su madre le había inculcado. Por otro, un fuego indomable de curiosidad e imperativos personales chisporroteaba en su interior. ¿Por qué no puedo ser más que una secretaria?
Se preguntó mientras su mente comenzaba a vislumbrar lo que podría ser un futuro más allá de la monotonía. Las palabras resonaban, y la imagen de su madre aparecía en su mente. Tú mereces más. La lucha entre el deber y la autocompasión crecía, y la idea de tomar el control de su destino empezaba a surcar como una ola en el océano de su conciencia. Valentina avanzó, cada paso pesando con la carga de su decisión inminente. La profunda inercia de su vida se enfrentaba a la urgencia del instante presente. No podía evitar recordar todos esos días en la oficina, recogiendo las obras de otros en lugar de forjar su propio camino. Los emails y las reuniones la habían dejado con el sabor amargo de ser la sombra que siempre había sido. ¿Quería continuar asumiendo ese rol, relegada al rincón del éxito ajeno? Mientras alcanzaba el jet, el dichoso olor de cuero y metal cromado le dio la bienvenida, un contraste del mundo común que había dejado atrás. Un asistente la tomó por el brazo, como si la conduciría a una dimensión alterna, un reino de posibilidades. Todo en ella se encendió. Comenzó a visualizarse no solo como una acompañante de lujo, sino como una protagonista. Aquí había un dilema que nunca antes había enfrentado. ¿Podía ser parte de un mundo donde las reglas no estaban escritas, donde su voz importaba? El motor del jet rugía suavemente, como un rugido de un dragón a punto de despegar. Y mientras subía la escalera, un pensamiento brillante y provocador apareció. ¿Sería capaz de ser la estratega en un entorno donde la imprevisibilidad era la norma? Podría utilizar esta nueva vida para entender las complejidades del poder, para descifrar las interacciones humanas de una manera que podía poner a prueba su ingenio y determinación. Dentro del jet, el ambiente se sentía eléctrico. Valentina sintió un vuelco en su corazón. Ahora era el momento de arriesgarse, de dejar atrás el miedo que había dominado su ser por tanto tiempo. ¿Se atrevería a dejar de lado su historia por escribir una nueva? A medida que Lucas se acercaba, un destello de confianza iluminó su mirada, y ella le devolvió la mirada. El presente se entrelazaba con el futuro en esa fracción de segundo. ¿Qué tal si reconsideramos nuestra relación?, dijo Luca con una sonrisa astuta. Las palabras fluyeron en el aire como un nuevo desafío e invitación. Valentina supo que había cruzado un umbral, con ello, sus decisiones resonarían en cada fibra de su ser. La aventura apenas comenzaba, pero un nuevo dilema se gesta en su mente. ¿Qué precio pagaría por la libertad y el poder que ahora saboreaba? ¿Y cómo eso podría cambiarla para siempre? Valentina se acomodó en el lujoso asiento del jet, sintiendo como la suavidad del cuero la envolvía. A medida que el motor rugía suavemente, su mente se llenó de una mezcla de incertidumbre y deseo. La invitación de Luca había sido más que un simple guiño, era una promesa de un nuevo comienzo. Pero, ¿a qué costo? Mientras la aeronave despegaba, su corazón latía con fuerza. Valentina sabía que se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la vida familiar y la seguridad que siempre había conocido. Por el otro, el atisbo de una existencia más rica y emocionante, llena de posibilidades y riesgosa a la vez. Las luces de la ciudad se desvanecían bajo las nubes, simbolizando su despedida de una vida de limitaciones. La presión de la mirada de su madre reverberaba en su mente, pero esta vez, la voz interna que cuestionaba todo adquirió más fuerza. ¿Qué pasaría si esta oportunidad no se repitiera?, pensó, sopesando la posibilidad de que la decisión de entrar en ese jet no solo significara un viaje físico, sino un impacto irreversible en su vida. La imagen de su madre, frágil pero decidida, le proporcionaba una nueva perspectiva. No quería ser un eco de su madre, sino su propia historia. Su madre había luchado, había hecho sacrificios, pero eso no era suficiente. ¿Acaso Valentina estaba dispuesta a seguir el mismo camino? Merezco más, susurró para sí misma, repitiendo las palabras que había escuchado tantas veces. Miró a Luca, quien había tomado asiento frente a ella, su expresión mostraba confianza y seguridad. Eran cualidades que Valentina no poseía, al menos no de forma consciente. Aquí es donde empiezo a ser quien debo ser, decidió en un arranque de determinación. Una conversación fluida empezó a surgir entre ellos. Luca compartía su visión del mundo, un mundo donde el poder no solo se obtenía a través de la riqueza, sino también mediante la astucia y la manipulación. Mientras le escuchaba, Valentina interiorizaba cada palabra,
cada escenario que describía. Algo dentro de ella se encendía, había un retazo de intuición que la instaba a absorber ese conocimiento, a aprender a ser persuasiva y convincente. En su mente, comenzaba a elaborar un mapa de estrategias que podría utilizar para navegar en este nuevo entorno. De forma inesperada, Luca la interrumpió con una pregunta directa. ¿Qué quieres realmente hacer con tu vida, Valentina? La franqueza de sus palabras la tomó por sorpresa. En ese instante, se dio cuenta de que nunca se había permitido pensar en ello en términos claros. Su mundo se había movido en torno a las expectativas ajenas y los roles asignados. Empezó, su voz segura, quiero ser más que lo que otros esperan de mí. Quiero no solo ser parte del juego, sino jugarlo. Algo chisporroteó entre ellos y en su corazón. Esa afirmación, aunque sencilla, era poderosa. Al pronunciarla, sintió que las cadenas mentales que la habían limitado se iban desvaneciendo. La tensión empezó a transformarse en una curiosidad insaciable por entender el juego del poder. Pero, mientras el jet surcaba las nubes, la pregunta persistía, ¿cuál sería el precio de este nuevo ambicioso camino? En ese momento, el caos de sus pensamientos se tornó presente. La percepción de los riesgos se convirtió en una sombra amenazante, latente pero ineludible. ¿Estaba realmente lista para atravesar esa puerta? Mientras la nave ascendía, estaba a un paso de un mundo que podía cambiarla, pero también de un destino que podía llevarla por sendas oscuras. Sin embargo, el deseo de ser su propia arquitecta, de esculpir su destino, brillaba más intensamente que el miedo. La conversación se tornó más íntima, y Luca, interesado por su historia, le reveló un secreto de su pasado que podría implicar una poderosa conexión entre ambos. Las palabras de Luca resonaron como un eco en su mente. Algunas decisiones nos hacen más fuertes, Valentina. Otras, más vulnerables. Elegir es el verdadero poder. Mientras los aviones distantes se desvanecían en la neblina de la noche, Valentina comprendió que estaba a punto de escribir un nuevo capítulo, lleno de posibilidades y peligros que jamás había imaginado. Pero, ¿sería capaz de reconocer el verdadero coste de sus elecciones? ¿Podría enfrentar las consecuencias sin perderse en el proceso? La respuesta la aguardaba, y su próxima decisión definiría el rumbo de su vida. La conversación fluyó mientras el jet atravesaba el cielo nocturno, imponente y silencioso. Valentina absorbía cada palabra de Luca como si estuviera en una clase magistral de ambición. La adrenalina empezaba a convertirse en el motor que impulsaba su transformación. Después de años de seguir un guión escrito por otros, cada pequeña revelación sobre el mundo en que se movía Luca alimentaba un fuego interno que había creído extinguido. Piensa en lo que realmente deseas, le dijo Luca con un tono apenas susurrante, pero cargado de intensidad. No permitas que las normas te frenen. La imaginación es tu mejor aliada. La observó fijamente, como si buscara desentrañar sus más profundos anhelos. Valentina sintió las paredes de su antiguo yo temblar. Una vorágine de posibilidades comenzaba a formarse en su mente. De repente, la imagen de su madre apareció frente a ella, como un espejo que reflejaba sus propias luchas. Páginas del pasado se iban desdibujando, pero el peso de las expectativas parecía aún más grave. Había una decisión inminente entre ser el susurro apacible de las normas familiares o la tormenta eléctrica del desafío ante lo desconocido. ¿Qué quiero? Se repitió internamente. Era una pregunta simple, pero ni siquiera estaba segura de tener una respuesta. Sin embargo, había un pequeño destello de claridad. Quiero que mi voz cuente, que mis decisiones importen. A medida que compartía sus pensamientos con Luca, éste sonrió con complicidad. La clave, Valentina, es entender cómo manipular las percepciones. La gente te percibe a través de lo que proyectas. Si te ven como una menospreciada, te tratarán como tal. Pero si te ven como una competidora justa, cambiará todo. La idea resonaba dolorosamente familiar. Desde joven, había sentido que debía demostrar su valía constantemente, así que, ¿por qué no demostrarlo ahora? El resto del vuelo se volvió un taller de estrategias. Valentina observó cómo Luca se movía con un calculado desparpajo entre las anécdotas, combinando narraciones detalladas de poder y ambición mientras esbozaba los matices de la manipulación social. Cada historia ilustraba no solo el rostro del éxito, sino el del sacrificio y la traición.
A pesar de las advertencias implícitas, su mente absorbía el conocimiento como si fuera oxígeno. Sin embargo, había un atisbo de incomodidad, un eco de advertencia sobre lo que podía significar este nuevo camino. ¿Estaba lista para jugar en las grandes ligas, al costo de los principios que había abanderado? En el fondo, una parte de ella aún se resistía a dejarse llevar por un océano de ambición. Cada palabra de Luca la hacía cuestionar su moralidad en el contexto del poder. Justo antes de aterrizar, Luca se inclinó hacia adelante. Recuerda, Valentina, en este mundo no eres lo que eres lo que la gente cree que eres. Traza tu mapa y lleva a los demás a donde deseas que te sigan. Un escalofrío recorrió su columna. Las implicaciones de sus palabras abrieron un nuevo horizonte de decisiones que jamás habría contemplado. Al llegar a su destino, Valentina sintió una oleada de emoción mezclada con nerviosismo. Miró por la ventana del jet, dándose cuenta de que este momento era un parteaguas. Allí, ante la inmensidad de la noche iluminada por luces desconocidas, sus dudas se peleaban contra su deseo de ser más que un mero espectador de su vida. Mientras las puertas del jet se abrían y el aire fresco nocturno la envolvía, Valentina tomó una decisión. Ya no iba a ser la sombra de su entorno. Este era el inicio de su autonomía. Al bajar por la escalera, un grupo espléndido de personas se apareció ante ella. Entre ellos, un hombre que parecía desmarcarse del resto. Su mirada agregaba un nuevo nivel de incertidumbre y dominio a la situación. Algo en su postura irradiaba poder y peligro. Valentina se dio cuenta de que, sin saberlo, estaba a punto de cruzar un umbral que la expondría a un universo lleno de retos. Su viaje apenas comenzaba, y con cada paso, la entonación de su nuevo canto personal resonaba más fuerte. Pero, ¿podría realmente soportar la sinfonía de un mundo tan intenso? La inquietud se instaló en su pecho, mientras el extraño hombre avanzaba hacia ella. ¿Qué secretos traería consigo? ¿Y qué nuevas dimensiones tendría que desafiar, ahora que había optado por la lucha? La respuesta se acercaba a pasos agigantados, y el eco de su ambición roía su seguridad. Valentina respiró hondo, tratando de asimilar la magnitud de lo que se avecinaba. El aire frío de la noche le masticaba la piel, y miró fijamente al hombre que se acercaba. Una presencia imponente, su figura era la definición de control y desafío. Cada paso que daba resonaba como un eco que retumbaba en la mente de Valentina, la sacudía de su letargo pasado. «Soy Marco», dijo el hombre con una voz profunda que atravesó la brisa gélida. La sonrisa que acompañaba sus palabras no dejaba entrever nada. Ella sintió una mezcla de interés y recelo. Había una intensidad palpable en el que prometía tanto oportunidad como peligro. «Valentina», respondió, tratando de mantener la compostura mientras su corazón latía desbocado. En su interior, el eco de las lecciones de Luca resonaba firmemente. Este era el momento para proyectar fuerza y determinación, no vulnerabilidad. Marco la observó de arriba a abajo, como si deliberadamente evaluara cada aspecto de su ser. Valentina sintió una oleada de incomodidad, una inspección que parecía desnudarlos a ambos en una conversación silenciosa. Tenía que despojarse del viejo yo y convertirse en la persona que había decidido ser. «¿Por qué estoy aquí?», se preguntó, ocultando su nerviosismo tras una fachada de confianza. Marco rompió el silencio. «Te vi llegar, y sentí que había en ti algo diferente. Eres una mezcla intrigante de tenacidad y fragilidad». Las palabras le golpearon como un rayo en medio de una tormenta. Esa mezcla a la que se refería era la carga del pasado que debía dejar atrás. Era el momento de decidir a quién quería ser en este nuevo mundo. Mientras el grupo a su alrededor se movía, ella se centró en Marco. «¿Qué es lo que quieres de mí?», preguntó, consciente de que su incertidumbre podía traicionarla si no tenía cuidado. Él sonrió, una expresión que no aliviaba su inquietud. «Quiero que te unas a nosotros. Hay oportunidades que se están gestando, y creo que podría ser valiosa. Te vi cuando aterrizaste, el fuego en tus ojos no se puede ocultar». Valentina sintió que se le encogía el estómago. La oportunidad parecía irreal, como una trampa brillante en la que podía caer o levantarse. Evocar el pasado sería tentador, regresar a la zona de confort siempre había sido su camino. Pero había algo en el entorno que la instaba a cruzar la línea.
Había un mundo vasto y efervescente por explorar, y la ansiedad la empujaba hacia adelante. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente, dejando claro que no quería ser un peón en un juego de ajedrez que desconocía completamente. Marco asintió con comprensión, pero Valentina pudo ver un destello de frustración en su mirada. Entiendo. Tómate tu tiempo, pero no olvides que las oportunidades no esperan eternamente. Si no estás lista para avanzar, siempre habrá alguien más que lo estará, le advirtió. La advertencia le llegó al corazón. El mundo estaba lleno de depredadores listos para aprovecharse de cualquier vacilación. A medida que la noche se profundizaba y el aire se tornaba más helado, un par de personas se acercaron al grupo, intensificando la atmósfera de intriga. Cada nuevo rostro parecía desafiarla a averiguar qué tan lejos estaba dispuesta a llegar. A medida que las miradas se encontraban en un intercambio silencioso, Valentina se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio, suspendida entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. El miedo amenazaba con abrir su mente a la duda, pero la decisión de abrazar su nuevo camino la empujaba hacia adelante. ¿Sería capaz de resistir las tentaciones de este mundo oscuro, y a la vez, forjar su propio destino? Se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería solo con quienes la rodeaban, sino con la parte de sí misma que aún dudaba. Cuando Marco hizo un gesto hacia el interior de la edificación iluminada que se erguía frente a ellos, Valentina comprendió que cada paso que diera a partir de ese instante la acercaría más a la verdad. La inquietud volvió a rondar en su pecho. Mientras cruzaba la puerta, una pregunta ardiente llenó su mente. ¿Estaba realmente lista para descubrir quién era en ese entorno tan intenso y competitivo? La velada apenas comenzaba, y ella estaba a punto de enfrentar revelaciones que pondrían a prueba cada faceta de su carácter. ¿Qué secretos se deslizarían entre las sombras? La noche aún no había revelado el impacto que tendría en su transformación, y la pregunta persistía: ¿podría reescribir su historia? Incluso si eso significaba desafiar a aquellos que había conocido y su propia percepción de valía. El interior del edificio resultó ser un espacio amplio y moderno, iluminado de manera tenue por luces que parecían danzar como sombras al compás de una música envolvente. Valentina sintió el murmullo de conversaciones llenas de risas, un ambiente que la absorbía y al mismo tiempo la mantenía alerta. Cada paso que daba la acercaba a una red de desconocidos, cada mirada era un desafío a su propia identidad. Bienvenida a la élite, dijo Marco, rompiendo su intimidad con una sonrisa que no disimulaba su evaluación continua. Su tono de voz parecía un susurro en la algarabía que la rodeaba. Él derrochaba seguridad, una presencia que proyectaba poder. Valentina sintió una oleada de deseo y miedo. Quería pertenecer, pero no a expensas de perderse a sí misma. Mientras se movían entre grupos de personas que compartían anécdotas y risas, ella se cuestionó cuánto podía realmente confiar en Marco. ¿Por qué era ella el foco de su interés? Esa pregunta carcomía su mente, empujando los límites de su curiosidad hacia la desconfianza. Las palabras de Marco resonaban con fuerza: las oportunidades no esperan. ¿Qué tipo de oportunidades eran estas? Se permitió observar las interacciones alrededor. Había un aire de complicidad, como si cada individuo compartiera un secreto oculto. Ella podía sentir el peso de las expectativas. Tenía que demostrar que no solo era una espectadora, debía forjar su camino. Tal vez lo que necesitaba era meterse de lleno en el juego. Fue así como, con una determinación renovada, empezó a participar en las conversaciones. Habló con un par de personas, tratando de captar las sutilezas de un lenguaje que iba más allá de las palabras. Estaba buscando su lugar en este mundo sofisticado, la percepción de lo que significaba realmente tener éxito. Cada risa y cada intercambio le brindaban una pequeña chispa de confianza. La Valentina que hasta ahora había conocido empezaba a desvanecerse. Sus manos temblorosas se convirtieron en gestos decididos. Esto era progreso. Se sentó en una mesa donde se discutía una inversión en un nuevo proyecto, y se dio cuenta de que tenía pensamientos valiosos. ¿Tienes una perspectiva interesante al respecto?, le preguntó uno de los hombres a su lado. El matiz entre la curiosidad y el respeto era inconfundible. Valentina supo que este era su momento. Inspirándose en la mirada inquisitiva de su interlocutor, empezó a presentar sus ideas. Las palabras fluyeron con una claridad que la sorprendió a sí misma.
Cada respuesta agudizaba su voz, cada mirada apreciativa le otorgaba una dosis extra de confianza. Sin embargo, también notó un par de ojos más allá que examinaban cada movimiento que hacía. Había un grupo en la esquina que parecía ajeno a la conversación. La tensión en su mirada era palpable, como si estuvieran evaluando su capacidad para adaptarse a este nuevo entorno. Valentina sentía que esta transformación estaba construyendo una fortaleza dentro de ella, pero el riesgo de perderse la acechaba. Tenía que encontrar el equilibrio entre aprovechar la oportunidad y mantener su esencia. Mientras barría la habitación con la mirada, fue consciente de las sombras al acecho. La ambición podía resultar seductora, pero también destructiva. La dificultad de la noche se concentraba, su mente se debatía ante las posibilidades. Podía elegir, quedarse cómoda o desafiarse a sí misma en este juego de poder. Justo en ese momento, Marco reapareció a su lado, rompiendo el hilo de sus pensamientos. «Has dejado huella, Valentina. Estoy impresionado. Sigue así y pronto serás ineludible en este círculo», dijo Marco. Su voz era una mezcla de elogio y advertencia. Esa afirmación apenas amortiguó las dudas que afilaban su determinación. La historia que había comenzado a escribir todavía parecía frágil. Pero algo más la inquietaba, el grupo que la observaba, una presencia que sugirió que su lugar en esta nueva vida podría no ser seguro. ¿Y si esa visibilidad la traicionaba? La noche no había hecho más que empezar, y Valentina comprendió que esta velada estaba construyendo los cimientos de su futuro, pero también expuso las grietas de su pasado. Lo que estaba en juego era más que un simple nombre o una oportunidad, era su propia identidad. Mientras Tomás, un miembro del grupo observador, la miraba fijamente, Valentina sintió una mezcla de emoción y temor. ¿Qué vendría a continuación? Estaría dispuesta a afrontar los riesgos que implicaba avanzar, incluso si eso significaba alterarse a sí misma de maneras que aún no comprendía. En un giro inesperado, sintió que la noche haría resonar ecos de su pasado, pero al mismo tiempo, había una oportunidad tangible de moldear su futuro. La música sonaba más fuerte mientras la atmósfera se electrificaba, un nuevo desafío estaba a punto de revelarse. En su corazón, una pregunta se alzaba: ¿podría realmente manejar lo que estaba por venir, y qué consecuencias llevaría la decisión de ser vista por aquellos que la rodeaban? Valentina notó cómo la conversación a su alrededor fluctuaba en intensidades, como si cada palabra dicha pudiera alterar el ritmo de la noche. La energía del lugar la envolvía, una danza de ambición que pulsaba en sus venas. Sin embargo, entre risas y negocios, había una voz sutil dentro de ella que la instaba a cuestionar. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a ir en su búsqueda de pertenencia y reconocimiento? Decidió, por tanto, que era hora de involucrarse más profundamente, no solo en la charla superficial que la rodeaba, sino en la trama que se tejía a partir de propuestas y sueños. Al observar a los otros, sintió que cada uno tenía claramente delineado su objetivo. Ella, en cambio, se encontraba aún definiendo el camino. Tomás, el observador, había mantenido su atención focalizada en ella, un reloj en cuenta regresiva que la desnudaba de su seguridad. En su mente, una estrategia comenzó a tomar forma. No podía permitir que la incertidumbre dominara su narrativa. Cada mirada del grupo la retaba a hacer más, a mostrar fortaleza. En un impulso, decidió acercarse a ellos. ¿Qué opinan sobre la dirección actual del mercado?, preguntó, alzando la voz un poco más de lo habitual. Inmediatamente, 3 pares de ojos se volvieron hacia ella. La pulsión de adrenalina a través de su sistema le dio claridad momentánea. De alguna manera, sus palabras se sentían relevantes, fundamentadas en lo que había estudiado y en su carácter curioso por el mundo que la rodeaba. La conversación fluyó. Con cada comentario, los rostros de sus interlocutores comenzaron a reflejar un interés genuino. Parecía un juego de ajedrez, donde cada movimiento que hacía revelaba su forma de pensar y sus capacidades. Sin embargo, en medio de ese intercambio intelectual, había una parte de Valentina que seguía dando vueltas en su mente. ¿Y si no era suficiente? Marco, desde una distancia, la observaba, y eso le daba algún tipo de impulso, pero a la vez, una incomodidad. Ella no estaba aquí solo para ser una inspiración pasajera. Tenía que ser una competidora real. En ese intercambio, sus ideas comenzaron a trenzarse con las de ellos,
sus visiones a cruzarse en un potencial de colaboración. Mientras se adentraba en la conversación, la desconfianza sobre sus habilidades se desvanecía. Pronto se dio cuenta de que su voz, tradicionalmente tan temerosa, estaba evolucionando en una mezcla de firmeza y convicción. Sin embargo, no podía desestimar la mirada de Tomás. Había algo en su postestructura que irrumpía en su seguridad como un eco persistente, aventurando su propia búsqueda de pertenencia. Mientras los minutos se transformaban en una hora, el ambiente comenzó a caldearse y la atención de Valentina se dirigió una vez más hacia Marco. Su semblante había cambiado, ahora mostraba un sutil interés. Parecía que la danza entre el reconocimiento y la posibilidad se inclinaba a favor de Valentina. Interesante perspectiva, Valentina, dijo Marco, acercándose con una expresión que parecía abrirse a nuevas posibilidades. ¿Qué te parece si nos reunimos mañana? Creo que podemos explorar algunas ideas. Las palabras resonaron y la promesa latente de colaboración pulsaba en el aire. Sin embargo, las sombras se alzaron nuevamente. Tomás la miraba con una intensidad que desafiaba su propia autoimagen. Como si él supiera más de lo que estaba en juego. La oferta de Marco era tentadora, pero ¿en qué consistiría realmente? En su mente, un busto de dudas emergió del silencio, cuestionando el verdadero coste de este nuevo camino. Se encontraba en medio de un laberinto de decisiones y cada paso la acercaba más al abismo de lo desconocido. ¿Sería capaz de enfrentarlo sin perderse a sí misma? La noche seguía en su crescendo, Valentina sabía que estaba al borde de un precipicio. La oportunidad que ansiaba, a un paso, exigiría más que habilidades comunicativas. Su identidad en esta esfera de poder sería puesta a prueba, pero quizás esa era la esencia de su propio crecimiento. La verdadera batalla no era solo por ser escuchada, sino por ser capaz de mantenerse firme ante el eco de sus decisiones. La ciudad brillaba a través de grandes ventanales, iluminando un futuro incierto. Mientras se preguntaba a quién se estaba convirtiendo, Valentina sintió que algo significativo estaba por suceder. Las luces de la ciudad parpadeaban y su corazón se aceleraba. Un impulso desató el movimiento y, al dar un paso hacia Marco, su mundo cambió, ya no solo un espectador, sino parte integral del juego. Justo entonces, Tomás se acercó, su presencia se volvió abrumadora. Valentina, necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber, sobre este lugar y sobre ti. Sus palabras resonaron como un trueno en medio de su revelación inminente, dejando a Valentina en suspenso. ¿Qué secretos desvelaría y cómo cambiarían su percepción del juego en el que se había adentrado? Valentina respiró hondo, la intensidad de Tomás pesaba en el aire como un anuncio ominoso. Las luces de la ciudad iluminaban su perfil, y por un momento, su mente se deslizó hacia la posibilidad de que todo lo que había aprendido y las decisiones que había tomado hasta ahora estuvieran a punto de ser desafiadas. ¿Qué es lo que tengo que saber?, preguntó, su voz apenas temblando, una mezcla de curiosidad y preocupación. Tomás, en lugar de responder de inmediato, miró alrededor como si buscara asegurar su privacidad. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba frente a un mapa desconocido, y cada indicio podía ser tanto una guía como un hoyo profundo. Hay fuerzas aquí, en este lugar, que no son evidentes a simple vista, comenzó Tomás, su tono grave. Los intereses que se entrelazan son más complejos de lo que imaginas. Aquí, tus habilidades significan poco si no comprendes el contexto. Valentina sintió que cada palabra empujaba su aliento hacia un lugar que no había anticipado. ¿Qué había en ese contexto que pudiera cambiar todo? ¿Estás hablando de competencia? De un juego sucio, replicó, sintiendo que sus defensas se levantaban. Algo así, aceptó Tomás. Pero no es solo eso. Lo que se mueve entre la gente aquí, dentro de estas paredes, son relaciones de poder y negociación. Necesitas entender cómo operar dentro de la ambigüedad. Vas a tener que decidir si realmente buscas ser parte de eso, porque a veces, lo que deseas no es lo que parece. Su mente se llenó de imágenes de intrigas, alianzas y traiciones. Valentina, acostumbrada a una progresión de resultados basada en habilidades y trabajo duro, de repente se sintió fuera de su zona de confort. ¿Podía realmente adaptarse a un mundo donde no todo dependía de la meritocracia? Lo que te ofrezca Marco podría no ser lo que parece, continuó Tomás,
la urgencia en su voz resonando en ella. Él tiene su agenda y no todos los que parecen aliados son realmente amigos. Valentina sintió un sudor frío en su frente. Nunca había considerado que tuviera que elegir entre su ambición y su propio conjunto de valores. Mientras el pequeño grupo a su alrededor seguía sumido en conversaciones traviesas, ella ahora se sentía dentro de un laberinto emocional lleno de preguntas que antes no existían. Voy a reunirme con él, finalmente declaró, sintiendo que su voz se tornaba decidida. No puedo quedarme quieta. Debo ver qué ofrece. Pero incluso mientras decía esas palabras, la inquietud comenzaba a carcomer su resolución. ¿Pero a qué costo?, se preguntó en su interior. Piensa en esto, Valentina, dijo Tomás, acercándose un poco más. Lo que hay en juego aquí puede definir no solo tu carrera, sino también quién eres. No pierdas de vista lo que valoras. Así, en la fina línea entre el deseo de avanzar y la necesidad de mantenerse fiel a sí misma, Valentina sintió una presión creciente. A medida que Tomás se alejaba, ella comenzó a contemplar su propio deseo de reconocimiento frente a la necesidad de integridad personal. La invitación de Marco podría ser la puerta que había estado esperando, pero ¿realmente quería cruzarla? Era el momento de decidir, el final de su inocencia sobre lo que significaba realmente pertenecer. Mientras la música del ambiente se intensificaba a su alrededor, otorgándole una capa de emoción, Valentina sintió que la vida que había conocido estaba transformándose. Con el corazón acelerado, miró a su alrededor, buscando el rostro de Marco entre la multitud. En su mirada había promesas y, al mismo tiempo, advertencias. La idea de poner a prueba sus habilidades y su valor estaba ahí, atrayéndola, pero también una sombra de duda. ¿Estaría dispuesta a tomar el riesgo de descubrir su auténtico potencial, aun si eso significaba perderse en el proceso? Finalmente, tras una pausa que pareció eterna, Valentina se percató de que este era su veredicto personal. Tanto en el ámbito profesional como en el personal, la decisión que iba a tomar sería un reflejo de la mujer que deseaba construir. Mientras se dirigía hacia el centro de la sala, el sonido de sus pasos resonaba con un nuevo propósito. Sin embargo, justo antes de llegar a Marco, sintió una mano en su brazo. Era Tomás nuevamente, mirándola intensamente. Valentina, espera. Esto no se trata solo de negocios. Escúchame, hay algo más que necesitas saber. Su corazón se detuvo un instante, el aire parecía espeso, dejando claro que el próximo paso que diera podría cambiar su destino para siempre. ¿Qué más sabía él que pudiera impactar su decisión? La mano de Tomás se mantuvo firme en su brazo, como un ancla en medio de una tormenta. Valentina sintió que su determinación se tambaleaba. ¿De qué estás hablando?, preguntó, controlando su respiración, queriendo desmarcarse del torbellino de inseguridades que le invadía la mente. Es más complicado de lo que imaginas, respondió él, su voz un susurro nervioso. Marco no solo es un empresario. Está involucrado en negocios que podrían desbordar lo que nuestra moral considera aceptable. De lo que está a punto de ofrecerte, lo que se presenta como una oportunidad podría convertirse en una trampa. Valentina se quedó en silencio, herida por la incertidumbre que esas palabras traían. Siempre había creído que el mundo profesional se regía por reglas simples: trabajo duro, dedicación, merecimiento. Pero esa visión parecía desmoronarse frente a ella. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no lo hiciste antes?, cuestionó, sintiendo un nuevo desafío surgiendo en su interior. Tomás no parecía estar dispuesto a ceder. Porque quizás sea ya demasiado tarde para escapar. A veces, entras en el círculo sin saber cómo saldrás. Esa revelación resonó con un eco perturbador, y Valentina comenzó a cuestionar su juicio, su ambición, lo más doloroso, su identidad. Se sentía como una especie de exploradora perdida en un paisaje hostil, donde cada decisión podría resultar fatal. ¿Qué costo estaba dispuesta a pagar por un avance en su carrera? Su corazón latía con fuerza mientras la idea de acercarse a Marco, a un mundo que apenas vislumbraba, se colocaba particularmente amenazante. Podía sentir la expectativa de los demás a su alrededor, pero en ese instante, solo existía el peso de la decisión que la aguardaba. Tomás, necesito saber más, imploró, su voz desbordando curiosidad y presión.
Si Marco es quien dices que es, ¿cuáles son los riesgos concretos de involucrarme? La mirada de Tomás se tornó más seria. Los riesgos son una red de engaños. Una vez dentro, podrías perder más que tu reputación. Tu esencia misma podría estar en juego. Las palabras cruzaron la distancia entre ellos como flechas envenenadas. Valentina sentía que cada tanto recordaba las charlas que había tenido con su mentor, quien siempre enfatizaba la importancia de la ética en los negocios, pero ahora esa guía parecía flaca, desvanecida por la urgencia del momento. Tenía que hacer algo, no podía retroceder, pero sí podría replantear su enfoque. Así fue como, en un repentino destello de claridad, se dio cuenta de que más allá de simplemente aceptar o rechazar la oferta de Marco, necesitaba una estrategia. Incluso en un mundo turbulento, podía pertenecer a ciertos círculos sin sacrificar su esencia. Quiero estar con Marco, pero lo haré a mi manera, decidió, la resolución transformando su voz. Voy a observar, a aprender, a mantener el control. Tomás pareció relajar un poco su tensión, asintiendo con la cabeza. Eso es lo que provocará el cambio. No olvides que la prudencia debe ser tu aliada más leal en esta nueva frontera. Con una nueva postura, Valentina se sintió más conectada a su verdadero propósito. Ya no se trataba solo de ascender en su carrera, daba un paso hacia la autodefinición. Mientras se daba media vuelta para acercarse a Marco, una nueva sensación llenó su pecho. Pero entre esa determinación y la sensación de peligro, una sombra de duda se mantuvo. La imagen de Tomás la seguía, como un espectro que no podía deshacerse, recordándole lo comprometidos que estaban todos en ese juego. Su corazón repicó cuando se acercó, por fin, al centro de la sala. Marco sonrió, como si supiera ya de su lucha interna, y eso la hizo preguntarse, ¿con qué clase de juego estaba tratando realmente? Esta no era solo una reunión, era la entrada a un nuevo mundo que podría devorarla. Y justo cuando la sonrisa de Marco atrajo su atención, el sonido de un teléfono resonó en la sala. El eco de una notificación, inesperada y punzante, hizo que Valentina detuviese sus pasos. Mientras todo alrededor parecía congelarse, miró a su teléfono y vio un mensaje que cambiaría todo: estamos juntos en esto. Estoy al tanto de Marco. Una nueva pero oscura inquietud se abrió paso en su mente. ¿Quién enviaba ese mensaje? ¿Y con qué intención? Valentina sintió como el peso de la decisión se hacía más contundente. La vida que había imaginado estaba en una delgada cuerda, y el desenlace era incierto. El momento de tomar acción estaba llegando, y con él, la posibilidad de cada camino bifurcado. ¿Podría realmente ser quien quería ser, o el precio por ello sería demasiado alto? Valentina sentía el peso del mensaje en su mente mientras trataba de asimilarlo. El eco de las palabras de Tomás resonaba en su mente, advirtiéndole que no todo era lo que parecía. Pero, en medio de la confusión, una chispa de determinación empezó a encenderse en su interior. Sabía que ya no era la secretaria sumisa, había tomado la decisión de ser protagonista de su propia vida. Con el teléfono en la mano, cada latido de su corazón parecía marcar el compás de su nueva realidad. Se había dado cuenta de que la ambición que había pasado tanto tiempo reprimida no solo era un deseo anhelante, era una fuerza que podía moldear su futuro. Abrió los ojos y miró a Marco, su expresión imperturbable un recordatorio de que cada decisión que tomara influiría en su camino. Voy a ser parte de esto, pero voy a hacerlo a mi manera, se dijo en silencio, levantando la cabeza con confianza. Se acercó a Marco, quien la miraba con curiosidad. Me alegra verte, Valentina. He estado esperando nuestra conversación, dijo él con un tono intrigante. Ella sintió que cada palabra era un desafío, una invitación a jugar en un campo donde las reglas aún no estaban claras. Estoy lista para hablar sobre la propuesta, respondió Valentina, dejando que la firmeza en su voz reflejara su renovada autoconfianza. No iba a entrar en esa conversación como una víctima ni perder su esencia. Entonces, hablemos de las oportunidades que se presentan, dijo Marco, guiándola hacia un rincón más privado, claramente interesado. Mientras caminaban, Valentina podía sentir miradas sobre ella, husmeando curiosas y evaluadoras, pero esta vez no se sintió intimidada. El camino que había elegido era el suyo, una elección consciente en la que ya no cedía poder a otros. Mientras Marco hablaba sobre inversiones y conexiones,
Valentina absorbía cada palabra. Sabía que no podía desestimar la complejidad de lo que tenía entre manos. El juego que todos ellos jugaban era peligroso y sofisticado. Encajaba en un entorno político donde una decisión equivocada podía costarle no solo su carrera, sino también su autenticidad. Lo interesante del poder es que es transitorio, pero la astucia dura para siempre, dijo Marco, y esas palabras se grabaron en su mente. Este era un aprendizaje que necesitaba, una herramienta vital para navegar en un ambiente donde las intrigas se ocultaban bajo capas de superficialidad. Cuando terminó la conversación, Valentina sentía que había tomado notas mentales de cada matiz, cada observación sobre la naturaleza de la ambición. No le faltaba astucia, y a cada paso que daba se sentía más segura de poder navegar por este mundo. No iba a sacrificar su ética ni su identidad, iba a desafiarlos. Marco, tengo algunas ideas sobre cómo podemos abordar la próxima inversión. Necesitamos ser estratégicos, comenzó, y la confianza que había estado cultivando brotó en cada palabra. Marco pareció sorprendido por su osadía, pero Valentina no se detuvo. Les presentó un enfoque fresco y un plan bien articulado, que capturó la atención no solo de Marco, sino también de algunos ejecutivos cercanos que observaban con creciente interés. La conversación se convirtió en un intercambio enriquecedor donde Valentina aportó valor, ganando respeto. En el fondo, sentía que, aunque se encontraba en un ambiente cargado de riesgos y ambigüedad, estaba reclamando su lugar en la narrativa. Al final de la noche, mientras se retiraba del evento, una energía renovada brotó de su interior. Había dado un paso hacia un nuevo despertar, donde su voz ya no sería ignorada. El tiempo en que se sintió una sombra de otros había llegado a su fin. Ahora, era consciente de que podía ser una jugadora activa en este juego de poder sin perder su esencia. Mientras caminaba hacia su auto, sintió el peso de la decisión de enfrentarse a Marco y, en última instancia, a sí misma. No iba a dejar que el miedo la detuviera. Valentina empezó a trazar sus propias pautas, a formar sus propias alianzas y a hacer valer sus opiniones. La incertidumbre seguiría presente, pero en ella había crecido la seguridad, una sabiduría que le permitiría tomar decisiones acertadas. Valentina tomó una respiración profunda, sintiendo el aire fresco de la noche. Comprendía que este era el comienzo de un viaje hacia la autorrealización. En su mente, las palabras de su madre resonaban con un nuevo significado: tú mereces más. Tomaría eso para sí misma, no solo como un mantra, sino como una declaración de intenciones. La vida de Valentina estaba a punto de reescribirse, con cada elección que hicieses modelando su futuro. Este era su momento, una oportunidad que significaba mucho más que un simple ascenso en su carrera, significaba que finalmente podía ser quien siempre había querido ser. El camino sería difícil, no estaba exento de riesgos, pero Valentina logró encarar su incertidumbre con un nuevo enfoque, el poder de escribir su propia historia. Mientras encendía el motor de su auto, una sensación de libertad la envolvió. Era el momento de iniciar su viaje, y esta vez, estaba lista para desafiar cualquier amenaza que se interpusiera. No solo salía adelante, sino que finalmente se convertía en una fuerza a tener en cuenta en el mundo que había elegido. No esperó ni un segundo más. Era el momento de actuar. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Siempre queremos saber su opinión. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.